Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy estamos muy contentos, muy alegres porque estamos iniciando un nuevo libro. Vamos a iniciar el libro de los Romanos. Así que espero que estés igualmente de emocionado que yo. Este libro está lleno de teología, está lleno de toda la teología de Pablo, o en su mayoría se encuentra en este libro. Es un libro muy importante. Vamos a tratar de verlo con todo el detalle que podamos, aunque de una forma general a la misma vez, para beneficio de aquel que está iniciando. Pero es un libro tremendo el que estaremos leyendo, el libro, la carta de Pablo a los Romanos, ¿no? Espero que sea de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía, así como lo ha sido para la iglesia donde el Señor nos ha permitido trabajar también. Este libro ha sido de mucha bendición. Este libro aclarará muchas de tus dudas, afirmará tu camino en el Señor, tu fe será afianzada. Así que no te pierdas ninguno de los estudios que estaremos teniendo en este canal los viernes a las 7 de la noche. Así que aquí estamos miércoles, estamos viernes a las 7 de la noche y también estamos los domingos a las 2 de la tarde. Así que miércoles y viernes a las 7 puedes tú conectarte y ver cualquiera de los estudios que estamos teniendo. Nuestro deseo es poder enseñar aquello que el Señor nos ha permitido aprender, con la única intención de que el reino de los cielos, cada uno de los miembros de la iglesia vayan creciendo en conocimiento, vayan aprendiendo más de esta verdad. Y recuerda que entre más conocemos, entre más sabemos, seremos mucho más difíciles de ser manejados o manipulados. Esa es una de nuestras grandes intenciones, poder anunciarte la verdad para que no seas engañado o manipulado por aquellos mentirosos que sacan provecho de la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, pues pasamos a este libro, iniciando el libro de los Romanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer este libro. Gracias porque lo guardaste para nuestro beneficio. Gracias porque protegiste estos escritos por mucho tiempo, para que pudieran mantenerse intactos y así la iglesia de hoy tenga en qué agarrarse, qué aprender, qué entender, qué conocer y cómo responder a esta vida que día a día nos trae nuevos retos. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están el día de hoy conectados, que tienen el deseo de conocer y aprender. Ayúdame, Señor, a poder comunicar de una forma sencilla, de una forma agradable, de una forma grata y de una forma explícita esta verdad. Ayúdame también, Señor, a estar atrás y que sea la escritura la que esté delante. Habla tú a sus corazones, así como hablas al mío y al de muchos de nosotros, y que esta verdad se siga anunciando a muchos. Padre, nuestro deseo de que esta verdad la conozcan muchos. Gracias una vez más por tu preciosa palabra, porque es lumbrera a nuestro camino. Y bendice a cada uno de los que están viendo y escuchando, porque estas verdades sembradas en sus corazones sabemos de que marcarán la diferencia entre el cristiano mediocre y entre el cristiano diligente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano. Así que estaremos leyendo del verso 1 al 17, si Dios lo permite, del capítulo 1. Pero antes de entrar a la escritura, déjame contarte algo de la historia detrás de este libro, el por qué Pablo lo escribe. Porque Pablo le escribe a la iglesia de Roma, pero Pablo todavía no conoce la iglesia de Roma. Pablo no sabe sabe de la existencia de esta iglesia, pero es una iglesia que él no fundó, ¿no? Así que se cree que allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, recuerda la historia cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia, es derramado el Espíritu de Dios, hablan en otros idiomas, los que están ahí son bautizados, empieza la predicación, Pedro inicia la predicación del Evangelio, haciendo verdad la promesa de Cristo de que le daría las llaves del reino. Las llaves son el Evangelio, la predicación del Evangelio es lo que abre las puertas del cielo a aquel que la escucha. Y ahí en la historia de los Hechos, en los primeros capítulos, vemos que muchos se convierten al cristianismo, muchos le entregan su compromiso de vida a Jesucristo,
Y cuando tú lees el relato de Hechos capítulo 2, te das cuenta de que hay de muchas nacionalidades. Habían ido a Jerusalén por las fiestas que se hacían ahí cada año, ¿no? La Pascua. 50 días después viene la fiesta de las cosechas, más conocido como la fiesta de Pentecostés. Pente viene de 50 días después, y es ahí donde el Espíritu Santo es derramado. Hechos capítulo 2. Muchos creen y de ahí regresan a sus lugares de origen. Entonces hay muchos de Roma que han llegado a Jerusalén para las fiestas. Seguramente muchos de esos se convirtieron, y muchos de esos nuevos judíos cristianos son los que regresan a Roma y que comienza a iniciarse esta iglesia ahí en Roma, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta estando en Corinto y escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. Recuerda que Pablo tiene el deseo de ir a Roma, ¿no? Él ya ha anunciado, por decirlo así, el evangelio en todo el territorio del este. Así que ahora quiere ir hacia Roma. Y Jesucristo en el libro de los Hechos, tú que has seguido el estudio de los Hechos juntamente con nosotros, nos dimos cuenta de que Cristo también le había anunciado a Pablo de que tenía que ir a Roma a dar testimonio, así como lo estaba haciendo en Jerusalén, ¿no? Entonces Pablo en su corazón sabe que va a ir a Roma a conocer esta iglesia. Y me imagino el entusiasmo y la emoción que también Pablo ha de tener, ¿no? La iglesia también sabe del deseo de Pablo de verla, se lo deja saber en esta carta. Entonces, para que más o menos tengamos un trasfondo de esto. Pablo no conoce a esta iglesia, pero les manda una carta. ¿Por qué les manda la carta? Entonces ahí es donde nos corresponde a nosotros poder identificar las razones por las cuales esta carta es escrita. En Roma había una colonia judía, un pequeño lugar aislado en Roma de judíos. Entonces a Claudio, allá por el año 49 aproximadamente, y digo aproximadamente porque cuando hablas de fecha en la historia no hay fechas exactas, pero aproximadamente en el año 49, Claudio es César y Claudio odia a los judíos. Así que él busca una forma de hacer que estos judíos se vayan de Roma. Año 49 aproximadamente, ¿no? Y esto lo puedes encontrar tú en Hechos 18 del 1 al 3, donde Claudio saca a los judíos de Roma, así que se van para Jerusalén. Y es interesante porque hay un escrito acerca de la razón por la cual Claudio decide sacar a los judíos de Roma. Y la razón es por las provocaciones que hacen los judíos, por las instigaciones, por los alborotos continuos. Y escucha esto, por los alborotos continuos por Cresto. Este es el escrito, ¿no? Y entonces se llega a la conclusión que este Cresto es Cristo. Entonces nos puede ir ayudando a entender lo que está sucediendo en Roma, ¿no? En Roma hay divisiones, hay peleas internas en el pueblo judío y la razón es Cristo, ¿no? Ahí podemos tener una pista de lo que está sucediendo en la iglesia de Roma. Recuerda que Pablo escribe sus cartas con la intención de ayudar a las iglesias. Muchas de las iglesias a las que Pablo le escribe son las iglesias, sino es que todas las iglesias que él fundó, ¿no? Entonces estas iglesias se topan con problemas y estos problemas le llegan a Pablo. Pablo conoce de estos problemas por carta o por que alguien le dijo, alguien se acerca y le dice: estos son los problemas que están pasando en la iglesia. Así que Pablo escribe sus cartas respondiendo los problemas, ¿no? Así que cuando tú leas las cartas de Pablo, piensa qué problema es el que está tratando de solucionar en esa iglesia, ¿no? Por eso tenemos que hacernos este tipo de pregunta también con la carta a los romanos. No conoce a la iglesia, pero está tratando de solucionar algo que está sucediendo en la iglesia de Roma. Ok, entonces ya vimos en Hechos 2 la posibilidad de que de estos judíos se han hecho cristianos y han iniciado una iglesia en Roma. Ok, entonces esta iglesia es en su mayoría judía,
va creciendo la iglesia seguramente judía allá en Roma, pero cuando Claudio llega al poder, Claudio saca a los judíos de Roma. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia allá en Roma? Bueno, la iglesia ahora es meramente gentil, porque los judíos han sido desterrados, ¿no? Entonces, ahora, después de la muerte de Claudio, el emperador siguiente hace un llamado a los judíos que fueron desterrados para que regresen a Roma, porque son buenos para la economía romana. Y entonces aquí viene el montón de judíos ahora de regreso a Roma. Pero ahora se topan con una iglesia que está siendo gobernada por gentiles, ¿no? Una iglesia que anteriormente había sido gobernada por judíos, fueron desterrados, ahora que regresan es una iglesia que está siendo gobernada por gentiles. Entonces ahí tú puedes irte dando la idea de cuál es el problema o la dificultad que Pablo está enfrentando en esta carta. No conoce a la iglesia, pero conoce los conflictos internos que están sucediendo en la iglesia. Y hay un problema ahí de división, hay un problema de fricción. Es difícil llevarse bien. ¿Quiénes? Judíos y gentiles, ¿no? Y esto es lo que va a afrontar Pablo en su carta, aparte de toda la teología que nos va a dejar saber. Así que este estudio va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Pero ten en mente este problema de división entre judío y gentil que existe en Roma, ¿no? Por eso tú, cuando leas la carta, ahora que la vamos a estar estudiando, pero si quieres ve avanzando y léela tú, te darás cuenta de que Pablo dice: gentiles, ustedes se habían apartado de Dios, y pecadores, judíos, ustedes también pecadores, y pone a los dos como pecadores. De ahí les dice, bueno, los dos necesitan la gracia, la salvación que llega solamente por fe. ¿Quién? Judío y gentil, ¿no? Y los pone en la misma posición. Entonces Pablo deja claro en esta carta que el judío y el gentil, los dos son pecadores y los dos necesitan la misericordia de Dios, y solamente la fe en Cristo Jesús puede traer el perdón. Así que la carta va a ir tratando de resolver los conflictos que pueden traer la división entre gentil y entre judío. Puede ser la libertad de los gentiles y vas a ver el legalismo de los judíos chocando en la carta, y Pablo trayendo solución. Así que va a ser una carta con la intención de solucionar problemas, pero a la misma vez la forma de solucionar los problemas que Pablo usa es enseñando verdades bíblicas, enseñando teología. Por eso te digo que esta carta está cargada de teología, ¿no? Así que vamos a ir a la carta en sí. Vamos a leer del 1 al 17 con la ayuda de Dios. Es el inicio de la carta, es un saludo, es una presentación de Pablo, se da a conocer quién es, da gracias también por la situación, por la ocasión, allá en el verso 8 al 15, y del 16 al 17 nos deja un tema bien fuerte mencionado en esos dos versos, ¿no? Así que vamos entonces a la carta de Pablo, para que ya no te tardes más en enfrentarte a la palabra de Dios. Pero espero que te haya servido el comentario para poder entender las razones por las que hay división en la iglesia, y las razones por las cuales Pablo está escribiendo la carta también. Es bueno entender los porqués. ¿Qué es lo que ha habido en el entorno? ¿Qué es lo que ha habido alrededor para que este problema se produzca, ¿no? ¿De dónde nace de pronto esta división? Y ya pudimos ver algunos puntos a través de la historia, las posibles razones por las que estos dos pueblos están en cierto conflicto, ¿no? Así que dice el verso 1 del capítulo 1 de la carta a los romanos. Y aquí está el saludo que está haciendo Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia
a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y aquí en estos 7 versos podemos ver nosotros la presentación de Pablo. ¿Quién es Pablo? Bueno, él es un siervo y Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Y dice aquí, llamado a ser, ¿no? O sea, de que él tiene claro de que su misión viene de parte de Dios. Es Dios el que le llamó, es Dios el que lo apartó para el evangelio, ¿no? ¿Qué evangelio? Bueno, este evangelio que él ya había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras, ¿no? ¿Y cuál es ese evangelio de Dios? Evangelios son buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio de Dios? ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios que estaban en las Escrituras y que los profetas habían anunciado? Bueno, acerca del Hijo, y está con mayúscula. ¿Cuál es ese Hijo? Jesucristo, nuestro Señor. Por eso él dice siervo de Jesucristo, porque Cristo es su Señor, que era del linaje de David según la carne, y comienza a hablar de la descendencia. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿no? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de que él es el Hijo de Dios, y la resurrección también da testimonio de que él es Hijo de Dios. Lo que Pablo está dejando claro aquí en cuanto a la resurrección es importante que nosotros veamos la resurrección como un ingrediente importantísimo en cuanto a la afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y es lo que él está diciendo aquí en su carta. Y de ahí vemos al Espíritu de Dios obrando también. Pablo muestra la Trinidad obrando en armonía: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice también: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La palabra apóstol lo que quiere decir es enviado. Entonces aquí está hablando acerca de este llamado que ha recibido de parte de Dios para hacer algo, ¿no? Dice apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El mensaje que Pablo tiene es un mensaje que tienen que conocerlo todas las naciones, es lo que Pablo está diciendo. Y este mensaje no es un mensaje que él decidió traer, este es un mensaje que le ha dado Dios. Dios lo ha elegido para que anuncie este mensaje, ¿no? Dice fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, hablando de las naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y le habla directamente a la iglesia que está en Roma, ¿no? Entonces les dijo: ustedes también han sido llamados para ser de Jesucristo. Pablo usa esta palabra llamado bien interesante varias veces en estos pocos versos que le hemos leído. El llamado, ¿no? Y es esta interpretación que nosotros le damos como seres humanos a este corazón convencido de que somos parte de Dios, ¿no? Y usamos esta palabra llamado, ¿no? En el caso de Pablo, cuando tú leíste el libro de Hechos, te diste cuenta de que Jesucristo mismo se le aparece a Pablo y le dice, y le enseña, y le explica, ¿no? Así que lo que estamos viendo acá con Pablo es nada más una afirmación. Otra cosa que sucede con Pablo es de que recordarás tú que los discípulos, los apóstoles, mejor dicho, los 12 apóstoles, Jesucristo los escogió. Jesucristo mismo escogió a sus 12 apóstoles. Entre los 12 había un traidor, que era Judas. Entonces, en el primer capítulo de Hechos, Judas ha muerto y ahora hay 11. Entonces Pedro dice: bueno, es necesario que nosotros escojamos a otro. Entre todos los discípulos, entre todos los que han seguido a Jesucristo, escojamos a otro para hacerle apóstol también, ¿no? ¿Por qué? Para mantenerse los 12. Es un asunto de números, es un asunto del Antiguo Testamento. Jesucristo había escogido 12. Bueno, y Pedro, interpreta un pasaje del Antiguo Testamento diciendo: es necesario que alguien más ocupe el espacio que ha dejado vacío Judas. Bueno,
echan las suertes, le cae a Matías y entonces ahí ponen al otro apóstol. Y entre las condiciones para ser apóstol, Pedro y los demás dicen, bueno, tenía que haber estado desde el bautismo de Jesucristo, tenía que haber estado presente. Y tuvo que haber caminado con Jesucristo todos los días, 3 años y medio aproximadamente. Y tuvo que haberlo visto en la cruz y tuvo que haberlo visto resucitado también. Las condiciones, ¿para qué? Para que pudiera ser parte de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es necesario que predique y es necesario que estas verdades las tenga claras. Obvio, eso es cuestión de asegurarse de que la persona que van a elegir es la persona correcta, ¿no? Entonces, en esa idea, Pablo no entra entre esos 12 porque Pablo no estuvo en el bautismo de Jesucristo. Pablo no estuvo siguiendo a Jesucristo durante el ministerio que tuvo en la tierra, y Pablo tampoco estuvo presente en la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo no entraría en el paquete. El asunto con Pablo es de que Jesucristo se le presentó. Cuando él va en camino a Damasco, Jesucristo mismo se le presenta a Pablo y le dice que lo va a enviar a predicar el evangelio a los gentiles. Y en esta plática de Pablo con los apóstoles en Jerusalén, están de acuerdo. Se queda Pedro responsable de predicar a los judíos y Pablo se encarga de predicar a los gentiles. Pero a cada lugar que Pablo va, primeramente va a la sinagoga y predica primero a los judíos y después a los gentiles, por amor a su gente y por respeto también, ¿no? Donde no hay sinagoga, donde no hay una comunidad judía fuerte en su religión, bueno, ahí va y predica en las calles y donde sea Pablo, ¿no? Pero va a los gentiles, pero siempre pasa primero por los judíos. Bueno, una especie de resumen más o menos para que entendamos ahora con mayor razón por qué Pablo se presenta como llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. ¿Por qué tiene que hacer esta presentación? ¿Por qué ves esta presentación constantemente en sus cartas? Bueno, él está afirmando algo que viene de parte de Dios. Como él no estuvo entre los 12, tiene que asegurarse de que el lector sabe quién es él, y él es apóstol, y por Jesucristo, no por hombres, sino por Jesucristo, ¿no? Y eso le da también validez a las palabras, y estas son las palabras del apóstol. Oye, entonces tengo que ponerle yo mucha atención, ¿no? Quiere decir que son palabras que me van a instruir, ¿no? Muy bien, ya nos habló de que este evangelio también no es un asunto nuevo. Esto lo encuentras en el Antiguo Testamento. O sea que el plan de Dios desde siempre ha sido alcanzar a la humanidad. El plan de Dios desde siempre ha sido alcanzar el corazón de toda la humanidad. No solamente de un pueblo en especial. Uno de los grandes problemas que tuvo los judíos de aquel entonces es verse como un pueblo por encima de los demás. Y en vez de anunciar este amor de Dios, se encerraron, se hicieron sus murallas también y no quisieron juntarse con los demás. Y ese es el pecado que nosotros como iglesia muchas veces cometemos. No nos acercamos al que no es creyente para anunciarle la verdad y nos encerramos y nos entretenemos solamente nosotros como creyentes, cuando el anuncio fue ir y anunciar esto a todos los demás. Y este pecado es un pecado muy normal en la humanidad. ¿Recuerdas allá la torre de Babel? Dios le dijo al pueblo: riéguense en toda la tierra, llénenla. Y ellos dijeron: no, nos vamos a hacer una ciudad, nos vamos a hacer una torre y vamos a poner nuestro nombre ahí. La gente va a saber quiénes somos nosotros. Y en vez de dispersarse, ellos lo que hicieron fue juntarse. Y entonces Dios trajo los diferentes idiomas. Y ya ellos, al no poder entenderse, porque cuando no hay una buena comunicación y no nos entendemos, el asunto se rompe. Entonces las comunidades se tuvieron que dividir y se tuvieron que esparcir alrededor de la tierra, ¿no? Pero ves ahí, el deseo de la humanidad es juntarse, ¿no?
Lo mismo pasó con el pueblo judío. Dios lo elige con la intención de que ellos sean un ejemplo para el mundo entero y que proclamen el amor de Dios al mundo entero. No se hizo tampoco. Y ahora tenemos el anuncio a nosotros como iglesia, Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, tenemos que ir a todo el mundo. Esto es lo que Pablo está haciendo. Está yendo alrededor del mundo a anunciar el evangelio. Está escribiéndole ahora a la iglesia que está en Roma, una iglesia que él no conoce, pero les está dejando saber a través de sus acciones de que su deseo es cumplir ese gran mandato de Dios, de ir y hacer discípulos. Y él dice aquí: a mí el Señor me llamó a ser apóstol para anunciar estas buenas noticias que vienen de parte de Dios, noticias que ya están desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo, no es algo escondido, esto ya estaba ahí desde antes, de que Cristo sería el Señor, vendría de David, siendo ese el linaje, iba a ser declarado como hijo de Dios con poder, el Espíritu de Dios iba a estar con él, separándolo en santidad, y cuando muriera iba a ser resucitado de entre los muertos, ¿no? Y él es el que da la gracia y él es el que da el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales le dice a los romanos: ustedes son una nación que han sido también llamados a ser de Jesucristo. Mi hermano, tú has sido llamado a ser de Jesucristo. ¿Qué respondes tú ante el llamado de Dios? ¿Cuál es tu respuesta, mi hermano, ante el llamado de Dios? Si tu respuesta ante el llamado de Dios es asistir los domingos a una congregación, esa no es la respuesta al llamado de Dios. Tenemos que ir más allá. Eso es solo algo que tenemos que hacer. Sí, tenemos, pero no fuimos llamados a ser cristianos para reunirnos los domingos. Hay algo mucho mayor que eso en este llamado que Dios nos ha hecho para ser sus hijos. Dice el verso 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y ahí está otra vez. Pablo dice: ok, tenemos que ser santos. Santo quiere decir separado o apartado, ¿no? ¿De dónde? Del mundo. Debemos ser diferentes. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y gracia lo hemos entendido como este favor inmerecido, que Dios nos da lo que no merecemos. Porque no merecíamos amor, no merecíamos perdón, no merecíamos cuidado, no merecíamos promesa, no merecíamos esperanza, no merecíamos todo lo que nos ha dado. Sin embargo, nos lo dio. Eso es la gracia. Cuando nos da lo que no nos merecemos, ¿no? Un favor inmerecido. Y paz, bueno, hay paz entre Dios y los hombres, entre Dios y el creyente ahora. Antes estábamos en guerra. Pablo es algo que deja claro acá, que estábamos peleados antes con Dios, ¿no? Así que ahí pudiéramos ir tratando de interpretar parte de las palabras. Otros, en cuanto a esto, hablan de gracia, que es este saludo de los gentiles, y paz es este saludo de los judíos, ¿no? Sea como sea, este es simplemente la presentación de Pablo, es simplemente el prólogo, lo que estamos leyendo de su carta, y simplemente está trayendo un saludo, ¿no? Después, verso 8. Dice, este es el deseo de Pablo de visitar Roma, de acuerdo a la Biblia que estoy leyendo. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Pablo quiere ir a Roma. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo está agradecido por esa iglesia. ¿Te acuerdas ahora que estuvimos leyendo el libro de los Hechos? Como Pablo, cuando se está acercando a Roma, la iglesia que está ahí es una iglesia que le viene a encontrar en el camino. Y Pablo se fortalece al ver todo eso, lo que Lucas nos deja conocer ahí en el libro de los Hechos. Bueno, dice: le doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto se me hace tremendo, ¿no? Porque la fe de esta iglesia de Roma,
la conocen muchos. O sea que estos creyentes de Roma han dado de qué hablar en el buen sentido de la palabra. Y esto me hace un reto a mí. Me hace un reto a mi vida y le hace un reto a la congregación donde estoy. Somos como congregación conocidos. Somos como creyentes conocidos fuera de nuestro entorno familiar. ¿Se conoce de nuestra fe? ¿Se habla de nuestra fe? ¿O no se habla de esto? ¿Se habla de tu fe, mi hermano, o no se habla de tu fe? ¿Sabe el mundo que eres cristiano o no sabe el mundo que eres cristiano? Pablo le dice a los de Roma: hermanos, déjenme decirle que ustedes no son una iglesia escondida, ustedes no son una iglesia que ha pasado desapercibida, ustedes no son una iglesia de la que no se sabe, ustedes son una iglesia conocida. Dice, la fe de ustedes es divulgada por todo el mundo. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y el hecho de que esta iglesia sea tan conocida llega a los oídos de Pablo también. ¿Y qué resulta esto? Bueno, resulta en un Pablo que ora por esa iglesia. Mi hermano, ¿sabes qué es lo tremendo detrás de la obra que tú puedas hacer como iglesia? Alcanzar vidas, ayudar a la comunidad, que el mundo conozca de tu fe. Lo que vas a provocar con eso es no solo de que muchos crean y se acerquen, también habrán enemigos, pero algo más que vas a provocar es de que los otros cristianos que sepan de ti doblarán sus rodillas y estarán orando por ti, por tu ministerio. Hermano, no sé si eso a ti te llena de mucho gozo, pero el hecho de saber de que hay personas que doblan sus rodillas y toman de su tiempo en el momento de intimidad y de oración con Dios y piensan en uno y ruegan por uno, eso satisface y eso llena el corazón. Así que te pido que ores por nuestro ministerio. Ores por mi vida, ores por mi esposa, por el ministerio que el Señor nos ha encargado y por esta linda comunidad de fe que el Señor nos ha dejado pastorear, que es el ministerio cristiano rescatando lo perdido. Ese es el nombre de nuestra iglesia. No está acá arriba, ahí lo puedes ver. Ponnos en tus oraciones, necesitamos de tus oraciones. Sigue el ejemplo de Pablo, que ora por esa iglesia. Quizá tú como Pablo no nos conoces, pero dobla tus rodillas y ora por nosotros también, ¿no? Verso 10. ¿Qué es lo que está rogando Pablo? Verso 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Recuerda que Pablo tiene la intención de ir a Roma. Jesucristo ya le ha dicho también a Pablo de que iba a ir a Roma. Y en el último capítulo de los Hechos nos damos cuenta de que Pablo ya está en Roma, ¿no? Así que esta carta la escribe cuando él está en Corinto, rogando, dice, de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y a mí eso se me hace bien bonito de parte de Pablo. Expresa el deseo. Deseo veros, dice el verso 11, para comunicaros algún don espiritual. O sea, para ir y dar algo de lo que Dios me ha dado. Pablo dice, quiero ir a la iglesia de ustedes. No, mi intención no es que me conozcan como el apóstol, mi intención no es de que escuchen mi testimonio, mi intención no es de que sepan de dónde Dios me ha sacado, qué sé yo. La intención es de lo que Dios me ha dado, darle a ustedes. Y ahí podemos ir tomando nosotros nota de cuál debe ser nuestro deseo en el corazón para con las congregaciones en general, congregaciones cristianas, obvio, que podamos comunicarnos los unos a los otros algún don, que demos de lo que tenemos, ¿no? ¿Para qué?
para ser confirmados. Lo que Pablo está buscando es esta unión entre congregaciones, porque eso va a traer confirmación a esta iglesia. No va a ser una iglesia aislada, no va a ser una iglesia lejana, sino que va a ser una iglesia que está conectada con las otras congregaciones, ¿no? Y él quiere ir y comunicar algo. Esto es, dice verso 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Ok? Dice Pablo aquí que van a ser confortados mutuamente. Pablo dice que él va a ser confortado por esta iglesia. Y algo que dice es, la fe que tenemos es una fe, es la misma fe. La fe que tenemos en común es la misma fe. A vosotros y a mí. Pablo entiende que estos hermanos, aunque él no los conoce, él no les ha enseñado su doctrina, todavía lo va a hacer en esta carta, pero sabe de que son llamados por Jesucristo. Han sido llamados para ser de Jesucristo. Han sido llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué más nos ha dicho acerca de esta iglesia? Bueno, que la tiene en sus oraciones, ¿no? Y que también quiere entablar esta relación para confirmarse mutuamente, para confortarse mutuamente. Esto quiere decir de que Pablo también va a recibir algo de parte de ellos, algo que a él le va a confortar. Mi hermano, todos tenemos algo que dar. Aún el recién convertido tiene algo que dar. No pienses de que los únicos que pueden dar son aquellas personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, que han tomado muchos estudios bíblicos, que tienen algunos títulos de algún seminario, de alguna universidad o de algún colegio cristiano, alguien que tiene el título de pastor o de ministro, o como sea. No. Pablo deja claro que todos tenemos algo que dar. Tú tienes algo que dar, aunque hayas iniciado tu compromiso hace unas semanas atrás. Hay algo en ti, mi hermano, mi hermana, que beneficia a otros. Y Pablo, que es el apóstol, tiene la humildad para decir: yo quiero recibir algo de ustedes también para confortarme, para fortalecerme, para ayudarme a crecer. El apóstol, el que ha abierto muchas iglesias, el que le ha hecho 3 viajes alrededor del mundo que conocía, que ha sido llamado por Cristo, que se le presentó Cristo. Todo estas características o cartas de presentación, si pudiéramos decir, de Pablo, este hombre dice: ustedes, iglesia en Roma, tienen algo que yo puedo usar para confortar. Quiero ir allá para ser confortado por usted. Eso es humildad, mi hermano. Detenerte a recibir de aquel que muchos ven como pequeño. Todos tenemos algo que dar. Así que ve tomando nota de esas cosas, de pronto escribiendo al lado de tu Biblia ahí. Todos tenemos algo que dar, así como esta iglesia de Roma tenía algo que dar para Pablo, para confortarle también. ¿En qué? En la fe. Tomando en cuenta de que es una fe que tenemos, dice él, en común. Es la misma fe. Gloria a Dios, ¿no? Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Quién ha estorbado a Pablo para ir tranquilamente a Roma? Mi hermano, mi hermana. Bueno, tú has visto a los judíos en la historia de Hechos. Tú has visto a los judíos cómo han causado problema y han sido el estorbo que Pablo ha tenido en el avanzar de su ministerio. Desgraciadamente, el mismo pueblo de Dios fue el estorbo grande para la misión que Dios le había dado a Pablo. Hablando de conflicto interno, ahí hay un conflicto tremendamente enorme, ¿no?
Yo ya había querido ir a usted de hace tiempo, no es algo nuevo, no es algo que me acaba de nacer, dice, no, por favor, muchas veces me he propuesto ir. O sea, no es de que intenté un par de veces, muchas veces intenté ir, pero había sido estorbado. ¿Sí? Para tener también entre vosotros algún fruto, y aquí viene la confirmación. ¿Para qué? Para obtener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y Pablo dice, ustedes tienen algo que dar, que ofrecer. Ustedes tienen algo que darle a la iglesia. Ustedes tienen algo que darle al liderazgo de la iglesia. Ustedes tienen algo que darle a aquel que ha crecido bastante en su fe y en su espiritualidad, en su ministerio. Aún aquel que acaba de nacer. Aquel que acaba de nacer en la fe. Estoy hablando de eso. Aquel que acaba de acercarse a los pies del Señor. Tiene algo para dar. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo ha recibido bendición de los otros gentiles y sabe de que también lo puede recibir de parte de la iglesia. No está hablando de dinero, mi hermano, no está hablando de dinero. A veces nuestra mente materialista se confunde, o de pronto es lo que nos han enseñado. Pero no está hablando de dinero. El fruto del creyente no es dinero. Lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Nos da estas virtudes ahí, que es el fruto del Espíritu de Dios. Bueno, y hay algo que tú tienes para darle a aquel que conoce mucho de Dios también, mi hermano. Así que no te sientas que no tienes nada para dar. Pablo nos deja claro aquí que todos tenemos algo que dar, y él ha recibido algo de los otros gentiles, así que sabe que también recibirá de parte de los de Roma. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. He recibido de todos. He recibido de griegos y he recibido de los que no son griegos. He recibido de los que son sabios y he recibido de los que no son sabios. A todos les agradezco, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por mi parte, mi deseo es anunciarte las buenas noticias a todos ustedes que están allá en Roma, ¿no? Verso 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Recuerdas el propósito que habíamos dicho por el cual está escrita esta carta? Porque hay conflicto entre judíos y hay conflicto entre gentiles. Hay una especie de ruptura en las relaciones internas de la iglesia de Roma. Y entonces Pablo dice, quiero yo anunciarles el evangelio, y es algo que a mí no me avergüenza, dice Pablo. Recuerda que va a la capital del imperio, a Roma. Está hablando de la ciudad grande, ¿no? Y dice, eso a mí no me va a atemorizar. Eso en ningún momento me va a opacar. Así como yo he hablado de Cristo en todos los otros lugares, así como he hablado de Cristo en las otras naciones gentiles, así como he hablado de Cristo en los lugares de los judíos, así también lo voy a hacer en Roma. Con toda la libertad, y lo voy a hacer a grito, en las calles, donde se pueda hacer. Recuerda que Pablo está en Corinto escribiendo esto. Él llegó preso, pero aquí está escribiendo en Corinto. Dice, yo no me voy a avergonzar. La actitud que voy a tener en Roma va a ser la misma que he tenido en todos los lugares. Voy a predicar el evangelio, ¿no? Y no me avergüenza. ¿Por qué? Porque estoy hablando del poder de Dios para la salvación, aquel que cree. Mi hermano, el evangelio es el poder de Dios para salvación, aquel que cree. Es necesario creer para obtener la salvación. Y de ahí recuerda la división que hay: al judío primeramente y también al griego. Esto es clave. Esto es clave, no solamente porque le habla a los dos, porque los dos necesitan entender de que la salvación es para todos, sino también lo otro importante, cuando dice que es necesario que esta salvación, dice todo aquel que cree.
¿Quiénes son los que creen? Dice, primeramente el judío. El judío pudiera creer, bueno, yo tengo la ley, yo tengo los profetas, yo me he sometido, he hecho el ABC de mi religión, pudiera yo tener la salvación ya. Bueno, Pablo dice, no es así. El judío necesita salvación, así como el griego también. Y los pone a los dos en un mismo paquete. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque no se trata, judío, de que cumplas las leyes, de que cumplas los mandatos, de que cumplas las leyes para obtener la salvación. No se trata de eso. Y al gentil está hablando también. Así que la salvación, en este mensaje de buenas noticias del Evangelio, hablando de la justicia de Dios, es por fe. ¿Para qué? Para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y trae a colación un pasaje del Antiguo Testamento. Hasta ahí vamos a terminar de leer el día de hoy. Solamente el prólogo, ¿no? Del 1 al 7, la presentación de Pablo. Del 8 al 15, acción de gracias, hablando acerca de la ocasión. Y 16 y 17 nos avienta este tremendo tema de la carta. La salvación en Jesucristo por fe. La justificación por fe. Ese es el tema, diríamos, que vamos a ir tocando alrededor mientras vamos metiéndonos en los capítulos de la carta. Vamos a tocar este tema de la fe. La fe en Jesucristo para el perdón, para la salvación, para la libertad, para santificación, para justificación. Así que, mi hermano, hasta este momento la carta está interesante, y eso que hemos leído solamente 17 versos. Así que no te pierdas los estudios que vamos a estar teniendo todos los miércoles aquí a las 7 de la noche con esta carta a los romanos. Que es una tremenda bendición saber de que esto se queda grabado acá en este canal, en esta plataforma, y lo puedes ver en el momento que tú tengas el tiempo, cuando estés más alerta, cuando tengas el tiempo para tomar nota, agarrar tu Biblia y ir siguiendo la lectura uno a otro. No, pero Pablo ya dejó algo bien claro aquí. La fe es necesaria para la salvación. Y le habló de una forma clara al judío. No se trata de que cumplas las leyes para obtener la salvación, ¿no? Así que afrontando desde ya ese problema, Pablo ahí en su saludo. Te puedes imaginar todo lo que va a desenvolverse en la carta, en todos los capítulos que siguen. Aquí en el saludo ya tiró el primer gancho al hígado. Amén. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, espero que Dios haya hablado a tu vida. Seguiremos con la otra sección la siguiente semana. Espero que Dios haya hablado a tu vida y que haya crecido el interés en ti para conocer también este libro, así como has conocido los otros libros de la Biblia. Recuerda que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios cuantas veces podamos. Entre más veces lo hagamos, mucho mejor para nosotros. Nuestra espiritualidad se va a fortalecer, vamos a crecer y vamos a poder ser luz en medio de este mundo que necesita tanta luz. Es un mundo que está en oscuridad, y el Señor dijo que tú eras la luz del mundo. Dijo que tú eras la sal del mundo, y también dijo que tú eres como una ciudad asentada sobre un gran monte que no se puede esconder. Tú eres la luz que no se puede poner debajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. Ese eres tú, mi hermano, mi hermana. A eso fuiste llamado. Hablando del llamado de Dios, a eso fuiste llamado, mi hermano. Así que ponte las pilas. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor, tu cuidado, tu misericordia, y gracias por esta carta emocionante, esta carta llena de información, esta carta llena de retos. Ayúdanos a responder de la forma correcta, ayúdanos a enamorarnos más de tu palabra y ayúdanos a dejarle saber al mundo de que tú, Señor, eres el Señor de nuestras vidas. Y queremos, como Pablo, decir, como él dice en esta carta, siervos de Jesucristo. Queremos ser tus siervos, Señor, y dar testimonio de eso con nuestra vida. Así que bendice, Padre, a cada uno de aquellos que están viendo este video.
Si hay alguno enfermo, pon tu mano en su cuerpo enfermo, tráele sanidad. Si hay alguno entristecido, tráele ánimo. Si hay alguno con el corazón lastimado, fortalécele emocionalmente, estabilízale emocionalmente, Señor. Si hay alguno con necesidades materiales, económicas, tu palabra nos recuerda de que tú eres el que suple, que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, tú eres la fuente de todo lo que nuestro ser necesita para siempre. Gracias porque podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente y encontrar el auxilio para el oportuno socorro. Gracias por cada una de estas lindas personas que ven este canal, porque nos llena de gozo saber de que tu palabra está llegando a muchos corazones y a la misma vez esos corazones están dejándoles saber estas verdades a otros más. Bendíceles, guárdales, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Así que nos vemos el siguiente miércoles con lo que continúa de Romanos. Y recuerda, una libretita, tu Biblia, marcadores, lo necesario para que vayas tomando nota. Pon tus comentarios también, nos gustaría saber qué piensas de esta carta. Pon tus comentarios en alguno de los versos que leímos hoy. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu interpretación o qué es lo que tú has aprendido? Queremos también saber de ti, mi hermano. Nos vemos y conéctate. Déjale saber a tus amistades acerca de este canal. Pásalo por las redes sociales, envíalo a algún familiar, algún amigo, qué sé yo, para que muchos sepan esto. Y dale un like a este video, eso nos ayuda para que muchos más puedan verlo también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.